Muy buenos días para todos. Es realmente un día muy especial el que tenemos en el Paraguay. Hace un año el gobierno decretaba cuarentena completa en un país que estaba sacudido por el ingreso de la pandemia en nuestra región y estábamos consternados los paraguayos, aunque teníamos experiencia. El Paraguay se había encerrado del mundo desde 1814 hasta 1840 bajo el gobierno del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. El mismo que no había tenido el sentido de lo que significaba la ciencia cuando Aimé Bonpland, uno de los tres hombres más brillantes de su tiempo, junto con Charles Darwin, el británico, y Alexander von Humboldt, habían sido referencias de los conocimientos y de la ciencia. Aimé Bonpland se fue desterrado por el dictador a Santa María Misiones, donde vivió por más de una década. Durante todo ese tiempo, finalmente, con los dolores de gota que padecía el dictador, Aimé Bonpland fue convocado para ver cuál era la pócima adecuada para curar el mal que le aquejaba al dictador. Aquella solución de Bonpland significó finalmente su liberación del territorio paraguayo. Dicen que cuando Bonpland cruzó el río Paraná hacia territorio argentino y fue robado por unos bandoleros, dijo: ¿cómo se nota que ya no estoy en Paraguay? Hoy es un día muy especial para mí, es el lanzamiento del libro El Jardín Pandémico, que ha estado 6 meses en la plataforma de Amazon con una cantidad extraordinaria y sorprendente para mí de lectores. Me da mucho gusto el de presentarlo en la versión en papel. Es una cosa que muchos amigos me dicen: el libro, si yo no lo toco, no lo huelo y no paso mis manos sobre sus páginas, parece que no existe como tal. Y quiero a mis amigos que están ahora en diferentes partes del mundo contarles un poco de qué se trata esta transmisión que se hace a través de 5 Días Televisión, por Radio Libre, por Facebook Live, a nuestra audiencia a nivel también global. Y que vamos a dar 5 minutos para cada uno de ustedes para que den su impresión sobre el libro que ya han leído y también sobre la experiencia que significa la pandemia en términos personales, profesionales y humanos. Doy la bienvenida al primero de nuestros participantes, a Mario Rubén Álvarez, que es un conocido escritor, ex editorialista de periódico, poeta consumado en las 2 lenguas, en el español y en el guaraní, crítico literario y quizás el más temido de todos cuando uno le entrega un libro para que lo lea. Mario Rubén Álvarez, muy buenos días, un gran placer, profesor, tenerte con nosotros. Igual, Benjamín, Aitereía y Mere Penendive, feliz de compartir con ustedes, con tan gratos amigos, este lanzamiento del Jardín Pandémico tuyo, Benjamín. ¿Qué ha significado para ti el libro y qué experiencias te ha dejado? Una muy grata sorpresa realmente, porque yo te conocía de nuestros sueños, de nuestros ideales, de un país mejor, de un mundo mejor, de aquel tiempo en que compartíamos en Radio Chaco Boreal en la década del 70, donde nos conocimos y teníamos esos sueños de jóvenes, pero realmente no sabía que coincidíamos en nuestro amor a la naturaleza, a las plantas, a los jardines. Realmente fue una sorpresa para mí y sorpresa también que de ese mundo del jardín armaras todo el mundo del entorno y del entorno más grande que es el mundo. Una reflexión, un diálogo, un encuentro contigo mismo, con el jardín, pero a la vez como revertido el mundo hacia vos, hacia tu jardín. Eso fue para mí la impresión inicial, esa fue. Ahora, ¿qué significó para ti en términos personales esta pandemia? ¿Y cuál ha sido para ti el rol de la literatura en este espacio? Un encierro como hace mucho tiempo no teníamos. Una cosa es el encierro obligado cuando estás preso, por ejemplo, que no hay caso, pero este es un encierro obligatorio. Y la literatura, sobre todo la poesía, en cierto modo ha sido para mí una tabla de salvación. La poesía pues es corta, es breve, invita a la reflexión, no es como un cuento y menos como una novela que es más larga. Y la poesía es como un microcosmos espiritual que transmite palabras, sentimientos, afectos, y uno lee aquella poesía con la que coincidió siempre. Machado, Whitman, Elvio Romero, los primeros poemas de Augusto Roa Bastos, en fin, Gladys Carmañola.
aquellos poemas con los que uno se siente identificado, cercano y de sus afectos. Ahora, dentro de todo eso, el jardín es siempre un retorno a la estética, a eso que los británicos le dan una valoración también muy singular. ¿Qué es un jardín en medio de esta oscuridad pandémica? Un jardín es un microcosmos aislado del resto en general del contexto por un lado local y también universal. Es un espacio en donde las plantas y las flores tienen su vida propia y donde el que interviene, en este caso el jardinero, en este caso vos, vas haciendo distintas tareas y vas encontrando ese mundo que no todo es flores, que no todo es crecimiento, donde hay tormentas, donde hay hormigas, isaú, aquequé, es decir, sus dificultades propias. De modo que de algún modo el jardín está representando también la vida, lo bello y lo ingrato también. Es decir, lo bello, digamos, de no tener la pandemia y lo ingrato que es tener la pandemia, por ejemplo. ¿Hay aún flores y frutas en medio de esta desolación? Claro, claro, claro. Hay, pero vos mismo estás diciendo en el libro que la lichi, por ejemplo, que es una planta china que encontraste en México y acá en el Paraguay yo tengo una en Potrero de Ubaté en la plaza y realmente es complicado a veces tener floración y tener fructificación. El año pasado hubo sequía, por eso es que las plantas tuvieron pocas flores y pocos frutos. Por eso vos te quejas de que el Ibapobó tuvo pocos frutos, suele tener muchos. Y la lichi también, la acerola seguramente así habrá sido, necesita sol, de modo que es una riqueza por un lado, pero también una pobreza en el sentido que nos dio cada planta, cada flor, lo esperado realmente. ¿Qué rescata el jardín pandémico para entender el mundo que nos toca vivir? Desde hace un año nosotros en cuarentena. Para mí rescata el sentido de la reflexión, del encuentro con uno mismo. Vivíamos demasiado antes de la pandemia hacia afuera, hacia el exterior, quizás volcado en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestras tareas. Pero realmente aquí lo que rescata es ese encuentro con uno mismo y el descubrimiento de lo estético en el jardín, una vuelta a la naturaleza. Acordate, Benjamín, que los indígenas, los guaraníes, que son la mayoría en nuestro país, hay aproximadamente 50, 60 mil todavía, aunque acá hay 20 etnias en total en 5 familias lingüísticas. Es decir, tenemos que recordar también a Guaná, Sanapaná, Ayoreo, Nibaclé, etcétera, que son comunidades indígenas que tienen la misma concepción con respecto a la naturaleza. La naturaleza es todo para ellos, porque ahí está su botica, Pepe Oyujú y Ponjanguá, ahí encuentra la sombra, el curso de los ríos se preserva bajo los árboles para la pesca, en fin, la caza, todo. Es decir, de algún modo, y no solamente vos que cuidaste tu huerta, tu huerto, tu jardín, aunque es endémico o pandémico, muchos han hecho una huerta, han hecho un jardín. Yo mismo detrás de mi casa, donde tengo unas plantaciones pequeñitas, entonces he cuidado con cariño, con esmero aquello. Ha sido volver a eso, pero a partir de ahí también mirar el mundo, el acecho de la enfermedad constante en medio de la incertidumbre, de los temores, de todos aquellos fantasmas que nos asaltan desde la soledad. Pero de algún modo ese jardín es una tabla de redención. Decías que en 110 días estuviste en el jardín mirando, trabajando, viendo tus crotos, la lichi, la acerola, el aguacate, en fin, aquellas plantas que están allí a mano, pero que evidentemente estaban olvidadas. Volvemos a la naturaleza, volvemos a nuestras raíces, esas raíces indígenas,
muy vinculadas a la naturaleza, y esperemos que en ese nuevo orden del que hablas después de que pase la pandemia, después de la vacunación, y seguramente tardará todavía algunos años, entonces volver a la naturaleza, esa deforestación feroz que hay y de la cual hablas, que eso tenga término, porque si no, opatañan de agua y cuera con angao y tema boígina. De los 8 millones de hectáreas más o menos que teníamos, ahora estamos menos de 1 millón de hectáreas nada más. Ya, y paitema de agua y cuera. Y en la medida en que la naturaleza es agredida, en la medida en que no cuidamos nuestro jardín, digamos un jardín más grande, que es el ecosistema, el Paraguay en general, el mundo en general, vamos a ir degradando nuestra calidad de vida. Volver a las raíces significa este jardín. Gracias, Mario Rubén Álvarez. El cuadro muy bonito. Parece uno que tiene lichis de fondo. Tiene manzanas, tiene manzanas. Gracias a ti. Un abrazo grandote. Vamos hasta Viena, hasta Austria. El profesor Juan Francisco Facetti, él es embajador de Paraguay en Austria, pero por sobre todo, él es un científico. Es una persona que ha trabajado con estudiantes en la universidad y su gran pasión es la ciencia. Ha sido educado en Bélgica y ha demostrado a lo largo de su vida profesional un gran apego a lo científico. Durante este tiempo se dieron, Juan Francisco, varios casos de personajes políticos que desdeñaron el valor de la ciencia. ¿Qué te significó leer ese capítulo en el Jardín Pandémico? Buenos días a ti desde Paraguay a Viena. El sonido de tu micrófono. Ahí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias antes que nada, Benjamín, por esta magnífica oportunidad de leer esta obra, de compartir con tantos amigos que tienes en Paraguay y en el mundo, admiradores también, seguidores. En realidad, contigo, al ser casi de la misma edad, compartimos algunas vivencias, fuimos testigos de la dictadura, de sus efectos en nuestro país. Vivimos fuera de nuestro país por muchos años y en varios países, hasta en algunos de ellos coincidimos, como en el caso de Ecuador. Y esta obra realmente me interesó porque también yo durante los primeros 3 meses de este duro confinamiento que fueron sometidos aquí en Europa, me dediqué a reflexionar sobre eso lo que tú mencionas, ¿verdad? La ciencia, sobre mi yo interior, sobre el destino al cual estaba llamado o estoy llamado, así como con ustedes, con tu familia, también compartimos la misma fe cristiana. Entonces, me reflexioné también sobre mi destino al cual estaba llamado por nuestro Señor, sobre mi nación y sobre todo nuestro rumbo. Y tú hablas allí de los científicos, ¿verdad? De los pensadores, de los grandes pensadores. Haces mención de destacados personajes nacionales y mundiales que hacen parte de nuestra nacionalidad y de nuestro acervo y conocimiento científico, filosófico, político o de la literatura. Tu libro nos habla como recién lo mencionaste, de Bonpland, Humboldt, de Barrett, de Rousseau, de Thomas Friedman, que fue el profesor tuyo en los Estados Unidos, y tantos otros. Y ahí al respecto, ese jardín que tú mencionas, Benjamín, y como tú dices, yo soy docente, soy científico y trato de vincular, buscar el origen de la verdad. Y hablando del jardín, Fernando de la Mora, todos sabemos de que es, creo, la única ciudad del Paraguay que no tiene un parque público. Pero tú hablas de tu jardín, ¿verdad? Que por lo tanto se convierte en un lujo, ¿verdad? Y allí también quiero traer aquí a colación un comentario sobre la última carta del Papa Francisco recordando la Jornada Mundial de la Paz, ¿verdad?
y él habla del jardín, él habla de proteger el jardín. Y la primera concepción de un jardín que existe en la literatura, que yo sepa, está en el Génesis, ¿verdad? En el primer capítulo del Génesis, en donde dice, y puso Dios a Adán y Eva, al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo y para protegerlo. Bueno, y tu libro, muy vinculado, este pensamiento mío al progreso, a la ciencia, a la tecnología. Tu libro nos muestra cómo hemos evolucionado y también menciona cómo hemos involucionado en varios aspectos, como nosotros como civilización, y también como individuos hemos cambiado en todos estos años. Tu libro nos habla también nos habla de la confrontación que hemos vivido como compatriotas, ¿verdad? Y ahí voy a dejar aparte eso, no quiero entrar en detalle porque me voy a centrar más en lo científico, ¿verdad? Pero también vinculado la confrontación entre nacionales, entre compatriotas, habla de la Guerra Fría, entonces también hubo una confrontación entre diferentes pensamientos políticos, y ese libro, y tu libro nos recuerda que fuimos, como muchos, carne de cañón en la periferia geográfica del epicentro de la Guerra Fría, que fue aquí, justamente en esta parte de Europa. Tu libro nos recuerda lo ocurrido en Praga. Justamente es curioso mencionar que empecé a leer tu libro estando en Budapest, y en Budapest, también como en Praga, los jóvenes fueron aplastados en 1956 por los rusos, por los soviéticos, ¿verdad? Para aplacar ese pensamiento. En el caso, con relación al aspecto científico, también tenemos diferentes paradigmas que están enfrentados en esta pandemia, que nos ha hecho pensar durante esta pandemia. La historia contada por unos o por otros no siempre es lineal y tampoco es verdadera. Está simplemente tratada o destinada a tratar de explicar y teorizar con algunos matices lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo explicar de forma racional lo que es irracional? ¿Cómo explicar las barbaridades? Ahí mencionas en tu libro de Pol Pot, de Mao. Menciono Mao porque también la cultura y la ciencia en su civilización, en su revolución, fue destruida. De Stalin y los Gulag, de Hitler y el nazismo, de la corrupción que corroe el mundo desde que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén. ¿Cómo explicar la irracionalidad de un seccionalero que escupe a un humilde empleado que cumple con sus reglas de trabajador? Y como dices en tu libro, lo que queda era evadirnos. Sin embargo, la pandemia llegó para desmoronar todos esos paradigmas que parecían inmutables. La gente no quiere evadirse, la gente quiere enfrentarse, ¿verdad? También en tu libro me hizo reflexionar cómo se está viviendo en Europa la absurdidad del suicidio. Y menciono el suicidio y que tiene que ver con la ciencia, porque forma parte del pensamiento. La ciencia forma parte del pensamiento, forma parte de un proceso de desarrollo de la civilización, ¿verdad? Como dije, la absurdidad del suicidio, explicado por Camus en el libro El mito de Sísifo, en donde se le da un ropaje, y aquí, como digo, en Europa se da un ropaje
jurídico humanista al suicidio asistido, en otras palabras, la eutanasia, legalizándolo. Y menciono todo esto porque compartimos la misma fe cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero decir que vamos abandonando ese antropocentrismo teologizado por doctrinas monoteístas hacia el ecocentrismo donde todo es relativo. Entonces, vamos avanzando sin pausas, hacia una reingeniería social que fue ya iniciada en los años 70 por Kissinger y más tarde por Rockefeller, y bueno, en este milenio la inercia se encarga por sí sola del cambio del paradigma. Gracias Juan Francisco por tu brillante referencia de la puntualización de lo teológico, lo científico, la ubicación del hombre, y me alegra muchísimo que el libro te haya gustado. Gracias a ti. Gracias. Eduardo Barracín está en Londres. Él es un español, presidente de la Cámara de Comercio británico-española. Es un hombre que escribe muy bien y en los grandes diarios de su país, de España, de donde gran parte de nuestra cultura común, desde la lengua que compartimos, se nos viene. Eduardo, ¿qué ha significado para ti en ese país de los jardines haber leído El Jardín Pandémico? Buenos días. Muy buenos días, querido Benjamín, y buenos días al resto de compañeros en este debate. Hoy, gracias a ti y a Paraguay, se produce el milagro de que todos, desde distintos países o continentes, podamos hablar la misma lengua. Así que es un placer saludaros a todos desde Londres. Yo hace un año, y lo debo decir, mi último recuerdo de civilización y de normalidad tuvo lugar en Asunción, cuando mis únicas dos preocupaciones era esquivar el dengue y encontrar el restaurante Cocina Clandestina para verme con Benjamín en Asunción, que fue mi gran introducción a la comida guaraní. Y, insisto, es mi último recuerdo antes del COVID. El libro es excepcional para todos aquellos que sabemos muy pocos de Paraguay. Paraguay, tú lo dices al principio, Benjamín, es un país aislado e ignorado y se escribe poco de Paraguay. Hay un elemento muy pedagógico y muy importante para los que no somos paraguayos y queremos saber más de Paraguay, porque inevitablemente es siempre, en tus líneas y en tus reflexiones del jardín, es siempre una ventana al Paraguay, que es importantísimo porque es el país menos conocido de Hispanoamérica y es un país con el que hay mucho más, si tú fuiste un maestro, Benjamín, hay mucho más que conocer y aprender. Es sobre todo, y a mí me ha asombrado, el recorrido cosmopolita que hay a lo largo de tus páginas, con una precisión prusiana en los datos. Me acuerdo que leía el otro día sobre cómo las elecciones políticas en España tuvieron lugar semanas antes de la pandemia, ganó el Partido Socialista, las declaraciones de Boris Johnson, y siempre destila, Benjamín, ese conocimiento que tienes tú por tu experiencia con Estados Unidos. Es un libro, ahí eres más bias con Estados Unidos porque tienes un conocimiento en ese sentido extraordinario. Y luego, las reflexiones del jardín a mí me han interesado mucho porque con esa coartada del COVID, de la pandemia, hablas y contrastas datos en materia de turismo, en materia de comercio, en materia de la nueva normalidad, hacia qué nos va a llevar la nueva normalidad, posible pérdida de derechos de la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, excelente la contribución que haces a la hora de enseñarnos el Paraguay y al mismo tiempo mezclar reflexiones que van a dominar el debate en los próximos años. Eduardo, tú vienes de un país lleno de jardines. Los británicos le dan mucha importancia a los jardines. ¿Qué significa eso en términos de vivencia y ese contraste entre un espacio de flores y frutas y una realidad tan oscura y depresiva? Es verdad, el país que tiene al jardín como un hábitat especial en el que habita es Inglaterra. Inglaterra es quien crea toda, si me lo permite, una metafísica o teología de los jardines. Es un refugio, es un búnker. El inglés no tiene relaciones vecindales con el vecino de al lado, no tiene ningún interés en saber si la señorita Smith está bien
o cómo le ha ido el viaje. Es el jardín donde proyecta aquellos valores tan ingleses, el cuidarlo, el ordenarlo, el mantenerlo, etc. Y es así, si me lo permiten, una teología en el país, y que tuvo, al igual que tú narras, Benjamín, tuvo también un papel muy importante durante la pandemia. Eduardo, muchas gracias. Gracias por tu lectura del libro y gracias por tu aprecio hacia el Paraguay también. No, a ti te lo debo. Muchas gracias a todos. Bien, vamos con la doctora Sani Romero. Ella es rectora de la Universidad Iberoamericana, es formadora de maestros, profesores. Su madre es una gran referencia de la pedagogía en el Paraguay. Y la conozco a la doctora Sani Romero como una preocupada por esta cuestión de la educación, que ha tenido también su efecto singular durante este tiempo de pandemia. ¿Qué te ha sugerido el libro, doctora Sani Romero? Y un gran placer volver a estar en contacto contigo. Gracias, Benjamín. Realmente, cuando me invitaste a participar de esta jornada, realmente lo primero que hice fue bucear el libro, entrar en ese jardín pandémico, y me encontré con una sorpresa muy importante, que era el de que nos invitabas a hurgar en tu intimidad, en la intimidad de tu jardín, pero también en la intimidad de tu propio ser. Y en esa intimidad y en ese desarrollo de tu persona y de ese jardín y de ese hogar, en ese ser que busca, a partir de un cuestionamiento que es característico tuyo, racional sobre la realidad que vive el país y el mundo, y esa transición de ese siglo XX al siglo XXI, donde las estructuras sociales, políticas y económicas comienzan a generar cambios y producen un estado de insatisfacción inconsciente que se desata y que rompe absolutamente con la pandemia. En ese camino me sumé y me encontré con el Benjamín que refleja mis ideas, con el Benjamín que toma cartas en el asunto para defender al medio ambiente y para lograr que el ser humano tenga la capacidad de, en el silencio y en el confinamiento, encontrarse a sí mismo, para tener la valentía de romper y generar los cambios. Esa para mí es una de las propuestas más importantes como educadora, porque es una oportunidad de cambio, una oportunidad de ser mejores, de romper aquello que nos hizo y nos hace imposible vivir en convivencia, en búsqueda del bien común, que lo resaltas permanentemente, y sobre todas las cosas en la búsqueda de la plenitud del ser humano. Recuperar el humanismo como una de las premisas es una característica permanente en el libro, y se torna entonces pedagógicamente en un elemento que genera sin duda alguna una de las principales, de los principales ejes del material. Por lo tanto, de parte mía, felicitarte. Has logrado inquietar mi alma, pero me he sumado desde ese día 1 de la pandemia a tratar de construir, así como estás diciendo, el de sacar lo mejor de cada uno, aunque muchas veces se ha desnudado lo peor, ¿verdad? Ese emblemático encuentro del Papa en la plaza de San Pedro ha significado una reverencia a encontrarnos desnudos a nosotros mismos. Y en esta sociedad de consumismo en la cual nos llenamos de luces y de colores, con maquillajes que no nos permiten vernos a nosotros mismos, esta pandemia ha generado el espejo del alma. Entonces creo yo que ese es el camino que hoy tenemos que tratar de generar, de ver lo que realmente fuimos capaces de ver: la avaricia, la corrupción, el miedo, el temor, la angustia, que fueron situaciones que la vivimos y la seguimos viviendo en Paraguay con mucha profundidad en este momento, que puede desestabilizar inclusive a un gobierno, nos pueda permitir ser capaces de no seguir con aquel orden y ser capaces de construir una nueva modalidad. Creo que nos invitas a lo que yo digo, un nuevo modo de vivir. Y ese nuevo modo de vivir nos ayudó a contemplar ese jardín para poder comprender y poder mirarnos en ese espejo reflejados en la naturaleza. Así que de mi parte no puedo decir otra cosa que muchas felicidades, Benjamín,
Muchas gracias por todo lo que viste a partir de esa experiencia. La experiencia del escritor es solitaria, pero refleja el alma de muchos que estamos alrededor. Muchas gracias por poner en palabras y en ese libro la sensación de ese deseo que tenemos como humanos de poder vivir mejor. Y esta es una oportunidad. El jardín pandémico es una oportunidad de poder remirarnos como seres humanos y poder construir un mundo mejor. Muchas gracias, Benjamín. Doctora Sani Romero, no podría dejar de decirte, tú eres una maestra, ¿qué hemos aprendido en un año de pandemia en términos del proceso de enseñar y de aprender? En la educación, ¿qué hemos aprendido y qué es lo que debemos desaprender? Sí, aprendimos a que era necesario el cambio ya, que éramos capaces de construir ese cambio. Hablo de un círculo pequeño, a mí me corresponde estar al frente de una institución con 5.000 estudiantes. Realmente la situación de llevar de la presencialidad a la virtualidad ha sido un desafío, pero esta institución se preparó para eso y preparó a su gente, preparó al capital humano. También comprender que la educación a partir de ahora va a ser diferente. Tenemos que lograr la autonomía de ese estudiante, que es lo que generó esta situación. Ya no esa situación de la escuela casi como un espacio en donde la maestra a veces se constituía en niñera. Ese concepto debe cambiar porque el rol se fue transformando y en el centro el niño con la necesidad de aprender y los adultos con la habilidad de generar estrategias para que así lo sean. El papel de los padres ha cambiado, la relación escuela-familia ha cambiado, y eso no debe quedar como una anécdota, debe quedar como una oportunidad de grandes cambios en la educación. Yo creo que esa es, y el trabajo en equipo, hoy el docente ya no lo puede hacer solo, mismo compartes esta pantalla y un equipo detrás tuyo que apoya para que esta tecnología sea posible. Entonces vemos que es imposible hoy pensar en un maestro encerrado en un aula cuando que el mundo se abre a partir de estas experiencias que estamos viviendo. Fortalecer. Ahora sí el Estado no pudo enfrentar, nuestros gobiernos no pudieron enfrentar esta realidad porque hay nuevos derechos humanos fundamentales como el derecho a la accesibilidad y el derecho a tener cada una de las familias el acceso al Internet. Esa es una realidad también que se constituye hoy como parte de una educación de calidad y por lo tanto insta a los estados a generar cuestiones que permitan a todos los ciudadanos alcanzar el goce de estos derechos, ¿verdad? Entonces, hay un cambio, evidentemente, y vuelvo a repetir, no podemos volver después de esto callados y encerrados nuestra mente en nuestras aulas de 4 paredes cuando aprendimos a vivir con el mundo. Esa yo creo que es la gran diferencia que hay. Tenemos que animarnos y a generar fuerza positiva para que así sea, ¿verdad? Un punto clave es descubrir a un alumno con tan débil autonomía. Entonces las quejas que siempre tenemos es porque nosotros como escuela no fuimos capaces de generar y ahora es el momento, ahora es el momento. Doctora Sani Romero, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, gracias por la lectura del libro. Doctor Edgar Daniel Jiménez es un conocido y reputado médico nacional, ha sido viceministro de Salud y en estos días me decía, vamos a llegar a 8.000 muertos al 31 de mayo si seguimos así. ¿Qué ha significado para usted, doctor Jiménez, el libro y fundamentalmente la realidad sanitaria en la que estamos? Muy buen día, Benjamín, y un saludo fraterno a todos los que nos acompañan. El libro nos presenta desde una perspectiva, una metáfora muy interesante. El jardín se construye artesanalmente con la interacción del hombre y la naturaleza, con un concepto estético, con cuidados, con método. Y para trabajar en el jardín hay que ponerse de rodillas, lo dices tú en el libro. Y el ponerse de rodillas tiene 2 significados en este libro. Ponerse de rodillas en la humildad y al mismo tiempo es la humanidad puesta de rodillas ante la pandemia. Y esta situación, Benjamín, lo planteas muy bien, primero haciendo una reflexión del mundo prepandémico, cómo llegamos a esta crisis. Y lo planteas muy bien, haciendo una metáfora desde el croto,
señalando que el croto es parte de una época, le da significado a una época, pero esa época es al mismo tiempo un proceso histórico que deviene de un acomodo de potencias, de hechos que ocurrieron en el mundo, y esos hechos también han moldeado nuestra realidad nacional. Lo plantea desde lo global a lo nacional, y lo dice muy claramente: el mundo prepandémico sabíamos que era insuficiente para muchos. En salud, por ejemplo, era absolutamente insuficiente. Y comparto y me siento identificado con la reflexión que dices, no tuvimos la fuerza ni la valentía quizás para transformar eso antes de la pandemia. Y ahora la pandemia lo pone al desnudo, nuestros sistemas sociales, pone al desnudo nuestras fragilidades del sistema sanitario. Y por otra parte, las dos salidas posibles ante la crisis, que sería la ciencia o la política, también a lo largo del libro, en capítulos sucesivos, lo vas analizando. La política ha fracasado como solución, como aunar los esfuerzos colectivos para el bien común. Y en ese fracaso, en las entrañas de ese fracaso está, por supuesto, la corrupción y los modelos políticos que ya están perimidos para este tiempo. Y por otro lado, la ciencia, una humanidad que creyó ser el Homo Deus, que lo compara muy bien con la obra de Harari. Estamos muy lejos del Homo Deus, estamos más cerca del Sapiens Sapiens siempre. Y creíamos que con la ciencia todo sería posible, pero en realidad tenemos saberes, conocimientos y tecnologías que están fragmentados en un mundo globalizado. Y la multilateralidad no ha sido ineficaz para poder articular esas capacidades globales para el bien común de toda la humanidad. Y hemos visto salidas que se parecen más a sálvese quien pueda, que moralmente es inaceptable y también en la práctica, digamos, no es sostenible y no va a ser eficaz. Y finalmente plantea una salida, la salida de una nueva normalidad, y lo dice claramente, una nueva normalidad para volver a lo viejo, a nuestro viejo sistema, cuyos fundamentos ya no son sostenibles, no tiene sentido. Hay caminos posibles, pero al leer tu libro siento incertidumbre al final, siento pesimismo también, y esa incertidumbre y ese pesimismo creo que también puede ser un motor de transformación. Digo pesimismo porque compartimos la visión de un mundo centrado en el consumo, y parece ser que la salida de tendencia es un mundo controlado por los datos, un mundo donde lo que hasta hace poco conocíamos como significativo se puede transformar en obsoleto y hasta insignificante. Nos obliga a todos a pensar en una salida del proceso. Doctor Jiménez, gracias por sus palabras. ¿Vamos camino a un colapso así como están las cosas en el Brasil? La situación en América Latina es una situación crítica. Tenemos brotes masivos en varios países. El tema de Brasil es alarmante. Vemos también sorprendentemente cómo países que han tenido campañas de vacunación y acceso a vacunas muy exitosos, como es Chile, por ejemplo, a pesar de esa campaña exitosa, el sistema de salud sigue cargándose con gran cantidad de pacientes diariamente. Y Paraguay, en esta situación, las proyecciones señalan que para el 31 de mayo acumularemos 7.700 fallecidos. La gran pregunta que tenemos que hacernos todos es cómo podemos disminuir eso, cómo podemos mitigar eso a la fracción mínima posible, y eso requiere de un esfuerzo colectivo, social, político, sanitario, económico, a gran escala, y yo creo que es posible todavía hacerlo, Benjamín.
Gracias, doctor Jiménez, por sus palabras, por la lectura del libro. Y usted citó a Chile. José Cepeda es un chileno que vive en Holanda y es un conocido periodista, ha entrevistado a mucha gente relevante de la literatura latinoamericana. Es un gran y ávido lector también de libros. José Cepeda está en Holanda y está con nosotros también en las palabras. José, muy buenos días. No, no lo tengo a José, así que pasamos a Germán Manga en Colombia. ¿Lo tengo a Germán o no lo tengo? Germán, buenos días. Vamos entonces hasta Villarrica, hasta Pedro Paredes, que es un intelectual guaireño de esa tierra de Delfín Chamorro, de Ramón Indalecio Cardoso. Él es un dramaturgo, es un poeta, es un escritor y está en Villarrica, la capital de la cultura. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días para todos. Estoy realmente contento, emocionado de compartir el nacimiento del libro en versión papel, El Jardín Pandémico. ¿Qué significado para ti su lectura? Bueno, analizando un poco la lectura, vamos a ver que hace exactamente un año la población paraguaya era sorprendida por un decreto presidencial que nos encerraba en nuestras casas a raíz de la aparición del primer caso de coronavirus en Paraguay. Es así que en el jardín de su residencia, doctor, en plena cuarentena, nacía este libro que hoy está en nuestras manos en formato papel, siendo ya un éxito editorial anteriormente con una venta masiva en internet. El Jardín Pandémico, que es el título del libro, hoy nos reúne a celebrar el éxito editorial, y lo mío fue analizar desde un punto muy importante, tal vez la más importante abarcada por usted, cuál es la corrupción en torno a la pandemia. Si hace un año el gobierno nos decía quedarnos en nuestra casa, nos recomendaba en medio del cambio de nuestra vida ajustarnos a las restricciones sanitarias para prepararnos para lo que vendría, y a través del Parlamento darle al gobierno nacional una chequera en blanco, la lapicera para que pueda preparar y evitar lo que lastimosamente hoy estamos soportando toda la población. Una población cansada que está saliendo a la calle a protestar, a pedir la renuncia de sus autoridades. Una población harta de la corrupción que saqueó al país en los últimos 30 años democráticos y todo el periodo de la dictadura. Todo lo que está aconteciendo, he notado, doctor, que usted lo venía vaticinando en varios capítulos de su libro, por lo que quiero personalmente enfocarme al tema de la corrupción. Un tema realmente muy vigente, analizando que, comparando un poco metafóricamente con el jardín, ya lo decía algunos antecesores míos, el jardín es un refugio de inspiración para poetas, para grandes artistas. No solo tampoco es depositario del color, de la fragancia y del atractivo visual. Entre las flores, entre los tallos, las raíces y el suelo que protege a las bellezas florales, también se esconden insectos y plagas que pueden dañarlos, secarlos, matarlos, por lo que mantener un jardín necesita de mucho cuidado. En el Jardín Pandémico, pintado por el doctor Benjamín Fernández Bogado, también encontramos a la mayor plaga que por décadas empobreció a nuestro país y a varios países de Latinoamérica: la corrupción. Mal que no le dio el sustento para el definitivo despegue económico de nuestro Paraguay. Una nación que, a pesar de tener una riqueza natural inagotable, como su tierra y el agua que genera fertilidad en su producción agroganadera y en la energía, hoy una vez más pasa a ser una vergüenza. Este libro, que es una radiografía de los
efectos de la pandemia a nivel global, nos invita a pensar, a reflexionar y a tener la herramienta necesaria para ver de otra manera lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Es lo que yo pude rescatar, doctor, de este hermoso libro, que lo leí en varias ocasiones y lo volví a releer, como lo he dicho, deseando un éxito en esta nueva versión papel, que yo sé así lo será. Gracias, gracias, Pedro Paredes, desde Villarrica. Ahora sí, vamos a Holanda. José Cepeda, buenos días. El sonido, el micrófono, José. El micrófono. Si usted habilita el micrófono de su computadora, ahí sí. Y ahora sí, bueno, resuelto el problema técnico, me complace mucho estar en este programa para hablar de tu libro. Yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente, porque cada vez que se publica un libro como este del Jardín Pandémico, en ese preciso momento el autor pierde una parte de sus propósitos, porque van a ser los lectores los que lo hacen suyo y lo van a interpretar con su propia mirada y sus propias ideas. Yo, sin ir más lejos, Benjamín, al comienzo, cuando inicié la lectura del Jardín Pandémico en ebook, pensé que el título era una provocación. Esa es la primera reacción que tuve, una forma de contrastar dos realidades tan disímiles, bella la una, horrorosa la otra. Pero transcurridas algunas semanas, cambié de opinión. Y hoy día soy un convencido que el Jardín Pandémico es un título complementario, porque lo bello alberga a lo horroroso. Porque el jardín es una campanada que nos advierte lo que podemos perder si no logramos entender lo esencial, lo primario, que los necesitamos unos a los otros. Hay un neurocientífico muy famoso, portugués él, Antonio Damasio, que entre sus muchos libros escribió uno que a mí me gusta particularmente por el hecho obvio de vivir en Holanda, que se llama En busca de Spinoza. Y ahí este hombre habla de un gusano que se llama elegans. Este gusano tiene varias características. Posee solo 302 neuronas y unas 5.000 conexiones interneuronales. Los seres humanos tenemos varios miles de millones de neuronas y varios billones de conexiones. Pues bien, el elegans, que además es hermafrodita, da la impresión de bastarse a sí mismo por todas estas características. Y efectivamente en un ambiente tranquilo es lo que hace. Pero si percibe que hay dolor, si percibe que hay olores pestilentes, entonces los elegans se reúnen y comen juntos y están juntos para sentirse protegidos. Nosotros no. Nosotros no. Y precisamente ahí está uno de los llamados fundamentales del jardín pandémico. No es mera convicción cristiana eso de amaos los unos a los otros, pero creo que la frase conserva toda su fuerza, porque los dilemas mundiales nunca han podido resolverse solo con medidas locales. En el caso paraguayo, al egoísmo de muchos se suma infortunadamente la gestión ineficiente de la pandemia por parte del Estado. Y esa combinación de incapacidad y corrupción es responsable de muchas desgracias y de otras tantas muertes. Digo Estado porque creo que no solo son las autoridades, sino que también es el sistema sanitario el que colapsa. Hubo un tiempo en quienes defendíamos un sólido sistema sanitario público fuimos tildados de comunistas. Hoy yo creo va siendo hora, Benjamín, de aprender que la salud es un bien nacional y un acto de civilización, y hay que cuidarla. Yo no quiero imaginarme qué le vamos a decir a nuestros nietos cuando nos pregunten el día de mañana por qué dejamos morir a tanta gente de muerte prematura por falta de atención sanitaria. Ese es otro elemento esencial que está ahí latente en el jardín pandémico.
Y yo quiero decir que, muy modestamente, sin falsos elogios, que en alguna medida el libro ha sido profético porque Benjamín Fernández ha augurado lo que se ha producido en estos días en su país. Que por estar de moda la palabrita, llamémosla mutación social. Si hay algo tan grave como la corrupción, yo estoy convencido que es la indiferencia. Bueno, eso espero yo que con esa explosión de indignación que ha vivido y sobre todo mucha gente joven en el Paraguay por la gestión de la pandemia, produce este cambio que va para largo. El hecho de decir no va más. Pero yo creo que hay que ser cuidadoso con las palabras, en el sentido de que no es la política la que ha fracasado. Han fracasado los políticos. La política es un bien histórico, una necesidad social para poder vivir juntos, y lo que necesitamos es una renovación de los políticos y no una renovación de la política. Entonces, creo que por ahí va esta historia. Quiero agregar dos cosas a propósito de lo que escuchaba recientemente. Primero, yo soy un convencido de que la ciencia está jugando el rol central que le corresponde. Más allá de los negacionistas, de aquellos que dicen de que esto es un pequeño resfrío, de que no creen en las vacunas y todas esas locuras, producto de un tiempo efectivamente en donde la psicosis se ha colectivizado, se ha socializado, pero creo que la ciencia está dando todo de sí y ha logrado en un tiempo récord producir no la panacea, pero sí aquello que nos va a aliviar a largo plazo y nos va a sacar de esta situación. Por otro lado, y con esto termino, yo no soy muy optimista. Creo que al final de cuentas soy bastante pesimista, porque me parece que si bien es cierto, el futuro es un escenario abierto, dependerá mucho de los seres humanos los cambios que hagan, y si ponemos en la balanza lo bueno y lo malo, yo creo que todavía el fiel de la balanza se inclina para el lado negativo, y quienes tienen el poder en sus manos siguen tratando de usufructuar de una situación que los hace más canallas que ya fueron. Así es que, me salió ahí un niño en la imagen, pero bueno, no importa, me parece bien. Entonces, Benjamín, creo, como digo, de que por un lado tengo mucha confianza en que la juventud ayude a hacer un cambio, pero esto del egoísmo y todo está muy enquistado en los seres humanos y no va a ser un tema de un día para otro para resolverlo. Terminada Gracias la de nuevo por tu participación. Hay una intervención de un niño allí. Así es. Así es, entonces yo creo que la gente de la coordinación lo puede hacer. Gracias por tu tiempo, gracias José, por tus palabras que realmente nos interpelan y nos colocan ante un mundo muy especial que debemos enfrentarlo con mayor vigor y mayor compromiso. Vamos hasta Bogotá. Germán Manga es un periodista reconocido en Colombia. Ha trabajado en RCN, en varios periódicos trascendentes, ha enseñado en universidades y ahora es miembro de un consejo de uno de los principales periódicos de su país. Y un gran lector, fundamentalmente. Germán, desde Bogotá, muy buenos días. Buenos días, Benjamín. Un enorme gusto estar con ustedes. Hace exactamente 40 años, por estas mismas fechas, Benjamín y yo vivíamos en Pamplona. Estábamos haciendo un curso en la Universidad de Navarra. Estuvimos varios meses allá. Y era un hombre absolutamente social, con un talento impresionante para establecer contactos y hacer amistades de manera inmediata. Y estaba dotado de una curiosidad casi infantil, que yo creo que una cosa y la otra, su socialidad y su curiosidad, son como los ejes del trabajo enorme que ha desarrollado a lo largo de estos años. Nosotros en Pamplona nos beneficiamos mucho de esas virtudes de Benjamín,
muchos hicimos nuestros primeros amigos, algunos incluso sus primeras novias, con base en el network que él iba creando de manera espontánea y fuerte. Y también fue el primero que exploró todas las rutas posibles y era la persona que nos decía dónde se compraban las cosas a mejor precio, dónde se conseguían los libros, las personas, los eventos, los acontecimientos. Veo esa curiosidad como su gran combustible, su gran fuente de nutrición plasmada en este libro. Me parece muy afortunado que la pandemia lo haya obligado a sentarse a hacer esta especie de rendición de cuentas de su paso por la vida y por tantos escenarios, y veo muy bien reflejado eso. Me parece que fue una especie, desde el punto de vista judeocristiano, de penitencia, pero estuvo muy bien cumplida porque ahí pudo resumir y concretar su visión, que me parece muy acertada, muy afortunada, muy precisa. Hicimos caminos comunes. Yo, como tú sabes, Benjamín, fui cónsul de Colombia en Beijing, yo viví en China 3 años. Veo perfectamente reflejadas en todas tus análisis, en todas tus percepciones, lo que representa para el mundo de hoy esa evolución tan vertiginosa de la China y su irrupción en el mundo capitalista, siendo un país totalitario que tiene las posibilidades de beneficiarse de recursos materiales y humanos que están negados a los demás países. Veo muy profundas y muy claras todas tus pensamientos en los hechos de hoy. Se ha abocado aquí mucho el discurso del Papa Francisco y es absolutamente claro que es una gran derrota de la humanidad todavía que los laboratorios farmacéuticos nos impongan sus lógicas brutales y que, como venía ocurriendo, las personas que no tengan con qué pagar la fórmula se mueran. Y vimos cómo los países ricos salieron urgentemente a comprar las vacunas y tienen sin producto a la mayor parte de la humanidad. Esos son iniquidades y son injusticias que son lacerantes y son muy dolorosas en un momento como este. También tu obsesión con Paraguay, un país que los colombianos amamos mucho, admiramos mucho, y que realmente en estos últimos días, con las manifestaciones que estallaron el pasado viernes, nos están demostrando cómo el país no ha logrado salir de la prisión de más de 70 años que tiene atrapadas sus claves fundamentales y cómo sigue predominando la corrupción, el clientelismo y cómo nos afligen dolores comunes. Aquí en Colombia también estamos experimentando desde hace varios años narcotráfico, devastación del territorio, destrucción de la selva amazónica, de los bosques andinos, etcétera. Son temas en los que estamos hermanados y que los veo absolutamente reflejados en el libro. Tenemos también, por supuesto, aficiones comunes. Me pareció muy impresionante la historia de tu casa, de cómo la colonizaste, de cómo te fuiste a vivir a una tierra que era inédita y cómo fuiste desarrollando ese jardín. Yo tengo una debilidad grande por los liches. En mis épocas de Pekín era una maravilla porque había un mes en donde aparecían en las esquinas de un momento a otro, se compraban bajaditos del árbol, no en latas como nos toca por acá. Es una fruta exótica, original, interesante. Total, creo que es una suerte de grande poder tener la lectura de tu libro. Yo comencé la pandemia aquí en Colombia haciendo una relectura de La peste de Camus y del Diario del año de la peste de Defoe. Fue un ejercicio apasionante porque en esos 2 libros encuentra uno las constantes de lo que son la condición humana. Se encuentra en localidades distintas, en épocas distintas de la historia de la humanidad, se encuentra elementos que son comunes y que brotan de una manera más que espontánea en el mundo de hoy. Esos 2 libros tienen unos referentes claros de la condición humana y de expresiones de conducta que, repito, épocas distintas, autores distintos y se repiten hoy. Tu libro es un muy buen complemento de esas lecturas porque en el fondo también lo que recogen es eso, esencia, condición humana, naturaleza,
las tendencias que tenemos, a los excesos abominables a los que nos puede llevar el egoísmo, la irracionalidad, la falta de solidaridad, la frivolidad, la intrascendencia en aspectos que son cruciales. Total que te felicito de corazón, te renuevo mi gratitud por todo lo que fue la vida en Pamplona. Éramos mucho más jóvenes, más esbeltos, más inquietos, pero de ahí vienen muchos de los caminos que pudimos seguir después en la vida. Y felicito como un gran suceso y como un gran aporte la publicación de tu libro. Gracias, Germán Manga, desde Bogotá, y contando una historia muy fantástica. Yo creo que el capítulo de las relaciones con las damas era un patrimonio tuyo, que me estás queriendo colocar sobre mi especialidad. Yo creo que nos dimos insumos mutuamente. Además, quiero decir que era un gran guitarrista este hombre y pasamos tardes memorables allá con vino español y con un grupo maravilloso, porque era una experiencia ecuménica y había gente de muchos otros países y tal. Y realmente creo que le debemos mucho a esa experiencia de hace ya 40 años, donde Benjamín cubrió a marchas forzadas el 23F cuando Tejero se tomó la Cámara de Diputados y fue una experiencia realmente maravillosa. Gracias, Germán, desde Bogotá, Colombia. Saludo también a los estudiantes del tercero de la media del Colegio Dante Alighieri. Tenemos un auditorio inmenso en ese colegio que lleva el nombre de un gran literato universal, que es Dante Alighieri. El doctor Segundo Ibarra está en Houston, Texas. Él es un psiquiatra y ha trabajado mucho el tema de las capacidades humanas en situaciones límites como las que vivimos. Ha leído también el texto y si lo tengo al doctor Ibarra, le saludo cordialmente. Muy buenos días, doctor Ibarra. Buen día, Benjamín. ¿Me escuchas bien? Correcto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haberme enviado el libro. Una pequeña historia acerca de Benjamín y la mía es que en el año 1994 estaba yendo a las entrevistas para comenzar la residencia de psiquiatría y psiquiatría de niños en los Estados Unidos y tenía que ir a un lugar que era algo muy, 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 muy lejos y muy frío, que era Syracuse en Nueva York. Y le había preguntado al doctor José Arias, que estaba en ese tiempo en Johns Hopkins, le dije, ¿y quién está ahí en Syracuse que me puede recibir? Porque estaba con muy poca plata y tenía que sobrevivir esos días. Y bueno, me dijo, no, está Benjamín Fernández. Y dije, Benjamín Fernández, el periodista. Sí, bueno, llamarle, pero yo no quería molestarle tanto a Benjamín, pero le llamé, le dije, mira, voy a estar ahí. Me dijo, sí, te puedes quedar 2 o 3 días acá. Y dije, bueno, entonces nos fuimos ese día. Hice las entrevistas y Benjamín, es como no otro día, Syracuse cayó una manta de nieve, no había un avión que podía salir nuevamente. Entonces me quedé esa noche en lo de Benjamín y Lisa y con sus 3 hijos. Y Lisa hizo una comida paraguaya muy buena. Y nos sentamos con Benjamín a ver me recuerdo muy bien a Bill Clinton en el 94 dando el State of the Union Address, que era que yo no sabía que en ese momento qué era, y bueno, Benjamín me explicó toda la historia del por qué y cómo. Desde ese tiempo, en el 94, ya he crecido bastante, he pasado más de la mitad de mi vida en los Estados Unidos y he mantenido esta relación con Benjamín y gracias al doctor José Arias y he visto todo el trayecto de Benjamín y yo creo que está bastante resumido en su jardín, como también en todo lo que está contenido en el libro, que es bastante denso si uno ve, en el sentido que hay gran cantidad de información en pequeñas, en cada capítulo, por lo cual me gustó bastante. Tengo a toda mi familia en Paraguay y veo y sigo toda la tragedia de lo que está pasando en Paraguay en este momento con el resultado de la pandemia. Tengo una madre de 81 años
y vivo con mucho, mucho miedo de lo que está pasando, lo que le está pasando a ella. Y creo que cuando leí el libro, me sentí bastante representado en el sentido de que pude seguir y entender como paraguayo en los Estados Unidos el hecho del efecto del globalismo, del efecto del capitalismo desenfrenado, del local con lo internacional, y de los efectos de todo esto en todo lo mundial. Otro detalle que le decía Benjamín, que justamente le estaba diciendo que mi esposa, que es coreana del sur, estaba muy enojado por el hecho de Benjamín. Había dicho que en Busan había comprado, no creo que era, que había visto cucarachas, algo así por el estilo. Y yo me dije, no hay cucarachas en Busan, pero Benjamín me prometió que había. Pero el conocer también la realidad surcoreana, norcoreana, paraguaya, estadounidense, da una idea bastante del contenido de lo que está pasando en los Estados Unidos. Agradezco muchísimo tu participación y tu lectura, y gracias por el recuerdo de aquel arribo tuyo a Syracuse, que en realidad le llamábamos Syracuse, porque hacía 0 grados durante más o menos 9 meses. De ahí salió el presidente estadounidense ahora. Biden es un exalumno de Syracuse. Gracias, doctor Segundo Ibarra. De los Santos Lima es un educador, es un hombre preocupado por el tema educativo y está también con nosotros y ha leído el texto con atención. Buenos días, profesor de los Santos. Muy buenos días, Benjamín. Buenos días a todos. Antes de nada, quiero agradecer por esta oportunidad de poder participar de este lanzamiento de un texto que la verdad, escrito durante la pandemia, pasa a ser un escrito paradigmático, digamos, ¿no? Con una agudeza reconocida del doctor Benjamín, con un pensamiento, la verdad, muy lúcido, muy apasionado también, ¿no? Yo quería, ya para hacerlo más sintético, digamos, quería mencionar un poco algunos aspectos que me parecieron muy interesantes, ¿no? Al ir leyendo este libro. En primer lugar, esta doble dimensión de la metáfora y de la mística, ¿no? Benjamín, por un lado, yo nunca la había visto desde una mirada mística, y esta metáfora del jardín que tiene estas dos dimensiones de la intimidad, pero al mismo tiempo de la globalización, ¿no? Con una agudeza enorme, los acontecimientos que han marcado no solamente Occidente, sino también Oriente, esa mirada poliédrica que se expresa en el libro, me pareció fantástico, en un tiempo también polimorfo en la que nos encontramos, ¿no? Donde los grandes paradigmas mencionados también por Benjamín, digamos, no sé si han caído o están cambiando. Me parece más bien que están cambiando, ¿no? Varios de los que están exponiendo mencionaban acerca de lo que estamos viviendo aquí en Paraguay, y la verdad que es impresionante ver cómo esta nueva conciencia, ¿no? Que irrumpe a través de los jóvenes prácticamente, ¿no? Que habría que sostenerlo desde los adultos para que eso pueda perseverar en el tiempo. Pero en este libro también se ve un poco esa mirada profética, ¿no? Que es justamente, forma parte de la mística, ¿no? Cuando algo es inspirado, cuando algo que trasciende, digamos, su temporalidad. Eso también es otro elemento que me parecía interesante, y este juego metafórico con el jardín, ¿no? Y con esta realidad sociopolítica, económica, científica, ecológica, ¿no? Que plantea Benjamín, hace que se vuelva apasionante la lectura, ¿no? Del libro. Esto me pareció una cosa
particularmente fascinante al ir leyendo estas páginas, que considero que, decía por ahí alguien, que es uno de los libros que se están vendiendo mucho en Amazon, y tengo libros publicados a través de Amazon y sé que lo que implica eso, implica un reconocimiento internacional, ¿no? Y termino un poco esta idea diciendo quién es Benjamín también, ¿no? Benjamín es una figura en Paraguay bastante controversial, ¿no? Porque tiene, justamente por este embate que tiene con la cultura, en el sentido de que ha puesto una vara muy alta a los paraguayos, nos puso una vara muy alta, desde su rigurosidad científica, desde su conocimiento, desde su experiencia multicultural, ¿no? Este carisma para poder comunicar las cosas, ¿no? Me parece que todo eso ha hecho que nos haya puesto una vara bastante elevada de lo que realmente, y a veces para los paraguayos lo vemos casi como inalcanzable en ciertos aspectos, ¿no? Y eso también hace que queramos cortarle las patas a Benjamín, digamos, para que pudiera estar más cerca de nosotros de algún modo, ¿no? Yo quiero agradecerle por esta obra, porque me parece que es una obra que se puede decir que nació en Paraguay, ¿no? Porque va a ser una obra que va a tener reconocimiento a nivel internacional, y por eso agradezco muchísimo, porque Benjamín es uno de los pocos que tenemos en Paraguay que tiene una estatura ética e intelectual para despertar la conciencia tan adormecida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias por sus palabras de los santos. Y vamos hasta México, en la Universidad de Guadalajara. El profesor doctor Héctor Farina está con nosotros desde muy temprano ahí en México. ¿Qué ha significado para ti la lectura, profesor Farina? Gracias, Benjamín. Saludo grande a toda la gente que nos ve en Paraguay y en distintos lugares del mundo. Yo tengo una historia muy peculiar con el jardín pandémico, porque le cuento a la audiencia que invité a Benjamín a hablar sobre educación a un programa de radio, y de ahí surgió la primicia de la publicación del libro El Jardín Pandémico. Esto despertó mucha curiosidad en la Universidad de Guadalajara, en donde me vieron como una especie de intermediario con el libro, y empezaron a pedirme ejemplares, a preguntarme dónde lo podían conseguir, dónde podían acceder a él. A tal punto generó tanta curiosidad ese libro que un día recibo un correo de la Universidad de Harvard en el cual me piden que haga una reseña del jardín pandémico. Esta introducción es solamente para que la gente capte la magnitud del impacto de este libro, que para mí es totalmente metafórico. Para mí significó una metáfora entre el caos del exterior y esa tranquilidad y esa calma que uno tiene cuando está arreglando las plantas en el jardín. Y creo que la principal fuente de inspiración y de controversia que tenemos en este libro es que precisamente nos permite entender lo que está ocurriendo allá afuera con grandes temas como la globalización, la desigualdad, los problemas de la ciencia, la salud, la pobreza, desde una visión muy tranquila, muy calmada, que es la visión que se tiene cuando uno habla consigo mismo a través de sus plantas en un jardín y trata de resolver esos grandes dilemas que hay allá. Yo creo que es un libro no solo de provocaciones, sino que es un libro que nos interpela sobre lo que hacemos todos los días desde nuestro propio ámbito. Cada quien tiene su jardín en su casa, y desde ahí seguramente a partir de este libro va a tratar de resolver grandes conflictos que hay allá afuera, Benjamín. Gracias por tu participación y tus palabras, profesor Héctor Farina, desde Guadalajara. Y vamos al profesor David Galeano. Jardín pandémico. Coronavirus, pandemia, profesor Galeano. Benjamín, Ubora tu hiciste Jacob Haber. Wikimimbo hapimba elanese. Ine pinuname pe mba asu. Pe anda ibete mba asu mishimiwa pe atu shawa. A nyanderu pitiva pa vea pe.
umi Pirapire estaba ha en Boriajúa, be. Umi Ñanandúa ha Itaviva, be. Umi Oikoponaba ha Oikobaíba, be. Opa había peñanderubiti. Ha Mapico y Moata, betei Mimba. La betei Ava, betei Quimba, betei Cuña, betei Mimba. Está llena de ella, Umi Angonda Imba bebé. Ñande, Ñananandú, Ñande Catupiri. Mimbanda ha Imba bebé ya Ñande. Ba isa ba betei Mimbanda ha Iori, betei Mimba Tuishaba. Betei Mimba I, betei Mimba Sui, betei Mimba Misimi, betei Mimba Misietereiva. Misietere irasaba, pea ñandere ñane moñezun de erejaisa boejara Benjamín, ñane moñezun genondebe. Oya po ñande jevi, oya poseba. Ñandera haye ñanderoga be. Esta ara ñase ñanderoga be. Esta ara ndaya yo echara move y oyo apitebe. Ko anga yeikeo ñanderoga be. Ñamaña yei oyo eje. Ñamaña yei ñanere mbirekore, ñane menare, ñane membire, ñaño mongeta. Está ndaye yapuya ko imabe yapo. Yeikepe ñande ibotitipe Benjamín Hasirungüera. Imavena haniri, ima ñaseo karupi yapo yaposeba. Allá apisa hape, hago anga yeikepe ñanderogape, hiyepope, ñepinuname. Pimbe wibgatu, peñandepi aguapi, ha ba oikojina. Betimba iyetu ua. Pero anime esa cuestebe ya. Betimba iyetu ua. Hasiva. Da ipesa pesa antica tu aña bojoai. Ba o hapuqueri hina beteiñe muambue. Ya sabe teite ko imawi beteite copia jupe. Copia ju. Peave ya huele cuaco anite Benjamín. Pemo con hija. Ba evandere yapo. Luego betimbo ejara. Debe teimbo ejara andere sapisoa. Ere mañana mbiribeba. Dere mete non debe. Amba ere ya por ese chapaite pero yehua. Ha reñeja a con el envia por upide. Ere ese sape ata pichacuera be. Taja eja eva be. Omoñe eva vive coa. Iñambue paite sube peje coe omoñe en huevo venir envia poja y añite tengo coge y hago ave. La ella pui peje iba esa cuaitepe. Ba ore rupi ore mbogueye ore rajate nondeo ti tapu cueo ti ore momui ore mongu ere mboku sube ore apitu Benjamín. Ba obitabe bajabe beja iseba. Abe bajabe ngobitabe te cote haye pemo ya kijije hina. Ye pemo otiti peñane corazón ko angete de ye kwa pona y ba pa ite nondera. Ego teme opa bete aña ñembo katupiri ñañe mananduwe y gatu hangwa chape teko ima ñase hawebi ko anga ñañe momba ebeto copia jureje apete copia juru pibe y gatu hangwa cha ñañangare copi ñandere cojare deben de pia pia opa bete a peñane pia ñanembo pia pia na vei peñandere coja pero pensamos be ha ese teko teme ñañangare copi te cojare ko iborare ñande yeje ha pede ya poramo de copona beta pi agua pi pe apameme pi arori pe Benjamín. Aunque lleve te mantendé en boejar a David Galeano, profesor Francisco Jiménez, también educador, un profesor de universidad. ¿Qué ha significado para ti el libro, profesor Jiménez? Muy buenos días, doctor Benjamín Fernández Bogado. Por cierto, me preguntaba al terminar mi lectura del libro El Jardín Pandémico, lo que hace la pluma en manos de un gran y agudo escritor. Y diría que no se trata simplemente de un libro, sino El Jardín Pandémico creo que es un gran ensayo filosófico. Por dos razones. La primera es que hay una visión antropológica en tu libro, Benjamín. La condición humana. Esa reflexión ante la nada. La pandemia COVID-19 nos llevó a la reflexión acerca de la muerte, acerca de nuestra finitud, que muy bien lo planteas estructurando en 12 capítulos de tu libro. Y hay otra razón por la que considero y califico como un ensayo filosófico, por su dimensión epistemológica, lo científico. En un momento en que la ciencia ha logrado un gran
desarrollo, sin embargo, la COVID se convirtió en un gran desafío, fundamentalmente en relación con el conocimiento que iban surgiendo día tras día, ¿no?, de este virus, y, por supuesto, un mayor desafío que tenía que ver con que la ciencia tenía que resolver este gran enigma en un periodo de tiempo sin precedentes en la historia científica de la humanidad. En un corto tiempo tenía que crear la vacuna porque era la única solución. Sin lugar a dudas que este recorrido histórico por, digamos, por diferentes momentos de la sociedad y de la humanidad que se refleja en el jardín pandémico, solo lo puede hacer un escritor agudo, un escritor con una sólida formación académica, como lo tiene el doctor Benjamín Fernández Bogado. Y recurrir a la metáfora, esto sí realmente me atrapó durante la lectura, recurrir a la metáfora, y en esa metáfora la figura de las plantas, para poder explicar desde una visión sistémica, porque el recorrido realmente que haces en tu libro, de lo global a lo local, pasando por contextos sociales, económicos, políticos y culturales, es muy ilustrativo. Por eso creo que este libro, El Jardín Pandémico, Benjamín, no es simplemente una publicación tuya más, porque he leído todas tus obras. Y por esta razón, porque instalás, además de muchas cuestiones, pero quiero rescatar, instalás un tema fundamental, desde mi parecer, que tiene que ver con el concepto de bien público, de la salud y de la educación. Y quiero culminar señalando que, y ya lo dije, El Jardín Pandémico no es un libro más, es un gran libro pedagógico sobre la COVID. Y creo que el sistema educativo tendría que adoptar como una referencia bibliográfica obligatoria en las instituciones educativas, porque la propuesta que haces es la recuperación de nuestra condición humana, pero con el agregado de una comprensión de lo que ha transitado la humanidad en su miseria, pero también en su grandeza. Gracias, Benjamín, por esta oportunidad. Gracias a ti, Francisco Jiménez, y vamos hasta Formosa, República Argentina. Ahí está Carlos Robles, que también es un escritor, es un profesor universitario, es un promotor de las ideas en Formosa, que también ha sido noticia en estos días cuando Aníbal Fernández dijo que tiene mucho COVID porque tiene una frontera común con el Paraguay. No ha sido necesariamente muy simpático. Carlos, ¿qué ha significado para ti el libro? Buenos días. Bueno, antes que nada, felicitarte, Benjamín, por el libro. La verdad que me hizo reflexionar mucho en todos estos días a partir de que recibí por correo, y sobre todo coincidir con algunos de los expositores anteriores, que este libro trata sobre dos cuestiones fundamentales. Es un libro que tiene mucha simbología, hay que aprender a leerlo desde la simbología. Si bien habla sobre la muerte, porque la pandemia es muerte, también habla sobre el jardín, que es la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? Y yo te cité en un artículo que seguramente saldrá mañana en un diario local, y en una parte pongo, como diría mi amigo, mi directo amigo, el pensador paraguayo, porque sos un pensador, has traspasado la barrera del periodismo, has traspasado la barrera de lo radial, has traspasado la barrera de lo escritor y te has convertido en un pensador, y seguramente serás un pensador para los jóvenes. Y te digo, ¿por qué te digo esto? Porque al empezar a leer el libro, tengo un hijo adolescente de 16 años, y a manera de chantaje para que lea conmigo, le dije que los anteojos se me habían roto. Y entonces me empezó a leer cual lector el libro, y a la hora y media que estábamos leyendo, le digo, ¿querés dejar? Y me dice, no, vamos a seguir. Y me dice, tantos datos juntos, todo esto pasó en el mundo, mes. En todos estos años pasaron tantas cosas, y ahí me despertó que seguramente va a ser un libro para los jóvenes. Y cuando hablo de los jóvenes, hablo de adolescentes que tienen entre
14 y 20 años, a los que el libro le va a servir como un resumen histórico de lo que aconteció en el mundo para que lleguemos a esta situación. Y te digo ya que como coordinador de la Cátedra Abierta del Libre Pensamiento de la Universidad Nacional del Nordeste, lo vamos a poner este año al libro como bibliografía de la cátedra para que pueda ser estudiado y debatido por los alumnos, y agradecerte esta gentileza, esta humildad que has tenido siempre para con nosotros, que somos hermanos aquí, a pesar de lo que diga el centralismo porteño, que se olvida el centralismo porteño de la Argentina, que el primer porteño es hijo directo de una paraguaya, que después de la segunda fundación de Buenos Aires, el primer porteño anotado es hijo directo de una paraguaya, y que esta gran nación guaraní que nos une desde casi toda la geografía en Latinoamérica, nos merecemos un poco más de respeto, ¿no? Yo también creo que las opiniones han sido desafortunadas. Este virus es mortal. Seguramente en los próximos meses, cuanto más se acerque la vacuna, otra vez vamos a sentir una oleada muy fuerte de todo lo que pasó. Y tu libro me llevó a reflexionar eso, sobre la vida y sobre la muerte. A pesar de que estamos en una pandemia, la vida siempre va a triunfar, porque el amor siempre triunfa. Y eso es lo que rescato de este libro. Gracias, Carlos Robles, desde Formosa. Vamos hasta Rabat, Marruecos. El cardenal Cristóbal López está con nosotros ahí en África. Buenos días, cardenal. ¿Qué ha significado para usted la lectura de este libro? Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial. Un gracias por la confianza manifestada en esta invitación a participar de este acto. Una invitación que yo no podía declinar viniendo de quien tuvo la gentileza de desplazarse a Roma para acompañarme en el momento de mi creación como cardenal por parte del Papa Francisco. Así que era un compromiso de reciprocidad, de amistad, que no viene de ahora, sino de hace ya muchos años, de larga data. Segundo, gracias por darme la oportunidad de acercarme a mi país Paraguay y a mi pueblo paraguayo. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos que puedan estar siguiendo este acto. Y con respecto a tu libro, Benjamín, yo quiero empezar recordando que lo importante no es lo que nos pasa en la vida, sino la actitud con la que recibimos y acogemos lo que la vida nos trae. A todo el mundo le viene sobre la cabeza la lluvia, y mientras unos la maldicen, otros la bendicen. Lo que ocurre normalmente no está en nuestra mano, ni el provocarlo ni el evitarlo. Ciertas cosas sí, pero otras son inevitables o no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende siempre de nosotros es la actitud, el cómo nosotros digerimos, acogemos lo que la vida nos trae. Y me refiero a la pandemia. Y ahí va mi felicitación, Benjamín, por haber sabido aprovechar bien esta circunstancia que en sí misma, considerada en lo que es algo malo, una pandemia, una enfermedad. Pero tú has sabido sacar provecho de algo negativo. Me acuerdo que una vez que yo expresaba mis dificultades en la gestión de la provincia salesiana de Paraguay, un gran salesiano sabio ya fallecido, Monseñor Ortiz, me decía, mira, en el mar la cuestión no es que haga mucho viento o poco, sino saber poner las velas de manera a aprovechar el poco o mucho viento que haya, ¿no? Hay que acomodar las velas según el viento, de dónde sopla el viento. Pues entonces tú has sabido aprovechar la pandemia, has sabido sacar provecho de ella de tres maneras. Primero, cuidando el jardín de tu casa, que yo no conozco, pero que me has despertado la curiosidad, sobre todo esa lista de árboles frutales que tienes en ella y que parece que debe evitar la compra de postre por todo el año.
has cuidado el jardín manualmente, te has dedicado seguramente a hermosearlo y mientras se trabaja con las manos, el pensamiento queda libre para vagar un poco, para dejar que la imaginación recorra el mundo y para también profundizar en esos pensamientos. Además de cuidar el jardín y mientras lo hacías seguramente, has sabido hacer silencio introspectivo, según cuentas, ¿no? Y eso es una actividad fundamental. Si todos hiciésemos más silencio introspectivo, más meditación, más, diríamos, entrar en nosotros mismos, yo creo que el mundo en el que vivimos cambiaría notablemente. Y de ese silencio introspectivo en diálogo con la naturaleza, representada en el jardín, has sabido reflexionar, sacar todo el jugo y producir este libro. Eso es interesante. Este libro es fruto de ese tiempo que has dedicado a pensar, a entrar dentro de ti mismo. Por eso yo te felicito, te doy gracias por todo ello, porque es un ejemplo para todos nosotros. Más allá del contenido del libro, del que no puedo opinar porque no lo he podido leer, yo te felicito por haber pensado y por compartir tu pensamiento a través de un escrito, a través de un libro en este caso, y a través de las muchas intervenciones que tienes en tu radio. De lo que he podido ver, hay un capítulo al inicio y otro al final que se relacionan y se contraponen. El viejo orden y la nueva normalidad. Cayó en gracia esta expresión de la nueva normalidad. No sé si fue el presidente del gobierno español, Sánchez, quien la dijo por primera vez, no lo sé, pero él la popularizó mucho en sus intervenciones, hablando de que se iba a llegar a una nueva normalidad, que todavía no llega, por cierto. Y al principio la pregunta era, bueno, ¿y esa nueva normalidad en qué va a consistir? La pregunta ante la pandemia es, ¿vamos a volver a lo de antes o aprovechamos este parón al que nos ha obligado la pandemia para salir diferentes? Y todo el mundo decía, no, esto nos va a marcar, tenemos que cambiar esto. Y después la pregunta era, ¿cambiar hacia dónde? ¿Hacia bien o hacia mal? ¿Vamos a Guatemala o a Guatepeor o a Guatemejor? Entonces, yo creo que el leer tu libro nos debe dar pistas a todos. Bueno, primero nos debe estimular a adoptar la misma actitud que tú has tenido, de reflexionar, de entrar en nosotros mismos, de entrar en diálogo con la naturaleza y con la sociedad para redactar y para generar alternativas, para poder ofrecer algo surgido de nosotros mismos que pueda ayudar a los demás y entrar en esta dinámica del compartir. Pero sobre todo debe ayudarnos a imaginar y a empezar a pergeñar esa nueva normalidad que tiene que ser diferente a lo anterior y tiene que ser mejor. Es verdad que las circunstancias extremas sacan lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad, lo peor de nosotros mismos y lo mejor de nosotros mismos. Concretamente, ha habido en torno y a causa de la pandemia una ola de solidaridad en el mundo entero, pero también ha habido gestos de egoísmo increíbles, no solo en las personas concretas, sino en los estados. ¿Qué es eso, por ejemplo, de que un país le requise los respiradores a otro porque el avión ha hecho una escala en ese país y no los deja salir? ¿Qué es esto de la distribución de las vacunas a los que tienen dinero para comprarlas solamente, cuando decíamos estamos todos en el mismo barco? Sí, cierto, pero unos van en camarote de lujo y otros están en la sala de máquinas trabajando para que el barco siga adelante, mientras los otros se divierten y van a la discoteca. Entonces, yo creo que
esta pandemia nos tiene que ayudar a reflexionar y hacer, como decimos en argot cristiano, propósito de enmienda. Y decir, no podemos seguir en un mundo donde el criterio sea sálvese el que pueda. No podemos seguir adelante buscando el interés particular. Y cuando digo interés particular, no solo es el individual, sino también el nacional. Yo reacciono, no digo virulentamente, pero sí con mucha fuerza, cuando políticos de mi país de origen, en España, dicen esto lo vamos a hacer porque es bueno para España y para los españoles. Es un latiguillo que cierto político repetía continuamente, porque es bueno para España y para los españoles. Pero si es malo para los marroquíes, los portugueses o los paraguayos o los etíopes, que se fastidien. A mí me han elegido los españoles para que mejore España. Es un criterio que muchos defienden, pero es el egoísmo institucionalizado, porque si eso se dice en España, ¿cómo después van a intentar parar el movimiento nacionalista de los catalanes, que van a decir, nosotros queremos la independencia porque consideramos que es bueno para España, para Cataluña y los catalanes? Y dentro de Cataluña va a haber los barceloneses, que son los más ricos, que dirán, no, no, pero nosotros queremos ser aparte porque eso nos beneficia a nosotros. Y al final será tu familia y al final dentro de tu familia harás ciertas cosas porque son buenas para ti y se acabó. Entonces, creo que tenemos que romper este argumento que conduce a la institucionalización del egoísmo y que tenemos que abrirnos a una solidaridad mundial e internacional, que transforme las leyes del comercio, que transforme las leyes del sistema económico mundial y que ponga las bases de unas nuevas relaciones internacionales. Si no, Paraguay se va a quedar sin vacunas como está en estos momentos, mientras que en otros sitios, aquí mismo en Marruecos, llevamos ya 8 millones de vacunas y prácticamente 4 millones de personas que han sido vacunadas, de las cuales 1 millón ya en 2 dosis. Y somos un país pobre, Marruecos, pero en otros sitios parece que abundan las vacunas para no parar la campaña, ¿no? Bueno, pues que la pandemia nos ayude. Benjamín, escribes como hablas y hablas como escribes. Es una maravilla. Y además escribes lo que piensas y piensas lo que escribes. Y eso es muy bueno. Que sea un ejemplo también para toda la juventud paraguaya que tiene que meterse por este camino de la literatura, de la cultura, del esfuerzo por pensar y por expresar y compartir lo que siente. Felicidades, ánimo y adelante, y un abrazo muy grande para ti y para Litza. Gracias, Cardenal Cristóbal López, desde Rabat, ahí en el norte de África, por sus palabras, realmente muy estimulantes. Fernando Pistilli es un gran poeta paraguayo, fue presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay y es un gran lector. Buenos días, Fernando. Buenos días, Benjamín. Un gran placer para mí compartir contigo y con todos los amigos, muchos de los cuales no veo. Hemos tenido una cierta dificultad con la transmisión de la intervención de Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Mientras resolvemos el problema con la comunicación de Fernando, vamos hasta Macachín. Vamos hasta Macachín, en la provincia de La Pampa. Claudio Marrón está con nosotros ahí. Claudio, buenos días. Volvió lo de Fernando. Fernando, ha vuelto tu comunicación contigo. Sí, Benjamín decía que realmente yo estoy sorprendido. Creo que este es el libro de tu mayor madurez, ¿verdad? Yo sinceramente esperaba la novela, porque la literatura que se ha generado durante diversas épocas sobre el tema de las pandemias, la peste, etcétera, que se ha desarrollado en distintas épocas de la humanidad, ha generado un impulso muy grande en la literatura. Y creo que vos fuiste el primero en capitanear ese barco acá en Paraguay, ¿no? En dar una visión, pero para la que vos estabas preparado. El ensayo es tu mundo, vos lo dominás a carta cabal,
Y realmente... Vamos a recuperar la señal con Fernando. Tenemos alguna dificultad con la comunicación vía internet en el Zoom. Amílcar Ferreira está en Concepción todavía. Amílcar, estás en frecuencia con nosotros. Procuramos terminar contigo, Fernando, con alguna dificultad. Adelante, Fernando. Hola, Benja, no sé en qué parte me quedé. Porque... En la parte del ensayo. Sí. Vos sos maestro del ensayo, Benjamín. Y también yo comparto con todo, muchas palabras se han dicho, ¿no? De que permitiste entrar en la intimidad y para mí es una de las formas que vos tenés de protegerte del ensayo. Porque justamente ese Benjamín emotivo permite dar una cantidad de datos, genera esta figura hermosa del jardín pandémico que ha impactado a todos, ¿verdad? Por esa ductilidad, pero te permite también alejarte y mirar la filosofía que decían algunos también, ¿no? Y realmente le has dado continuidad a una tradición literaria universal, desde que en muchos momentos diversos autores en estos días recordaba a alguien lo de la carta que nos llega en Romeo y Julieta y que desencadena la tragedia de la historia porque la ciudad está justamente tomada por la peste. Entonces, este libro entra en esa línea y ya de aquello que Lucrecio decía también de los gobernantes que aprovechaban los momentos excepcionales para abusar del poder, etc. Entonces yo creo que una reflexión muy oportuna y muy actualizada de todos estos temas y que nos permite a todos nosotros involucrarnos y generar nuevas formas de trabajar, ¿verdad? Yo creo que saldrá mucha literatura. El PEN de Costa Rica editó un hermoso material que nos reunió a 136 autores sobre escritos del encierro, justamente, pero tenemos que aceptar que esto generó esa línea literaria de la literatura. Se nos ha cortado de nuevo la comunicación con Fernando. Vamos con Amílcar Ferreira, que está en Concepción. Él es un economista muy reputado y analista de temas financieros. Buenos días, ¿qué significó para ti el libro, Amílcar? Buenos días, Benjamín. En primer lugar, agradecerte la invitación. Un gran honor para mí ser parte del grupo de comentaristas de este magnífico libro. El día de hoy, nada más para la audiencia, contarles que tuve la oportunidad de conocer a Benjamín, en primer lugar, en una primera instancia a través de correos electrónicos. Yo estaba estudiando en Costa Rica ya por el año 2000. Benjamín ya era un consumado intelectual, periodista, escritor muy respetado en Paraguay. Y bueno, un día decidí escribirle acerca de un artículo que había escrito y empezamos ahí una correspondencia. Yo incluso dudaba que Benjamín me iba a contestar, pero lo hizo. Y bueno, a partir de ahí nació una amistad. Posteriormente, cuando regresé a Paraguay, siempre recuerdo la generosidad de Benjamín. Me tocaba hacer el reclutamiento para jóvenes paraguayos que quisieran ir a estudiar a la misma universidad a la que fui yo, el INCAE, Costa Rica. Y me topé con un chico brillante que realmente había tenido un desempeño excepcional en todos sus estudios, pero no había obtenido los recursos para ir a estudiar, una beca, nada. Y bueno, Benjamín en ese momento estaba justamente yendo a Harvard, hubo un evento en el Teatro Municipal, y bueno, yo di un discurso que para mí quedó en la historia, comentando un poco, ¿verdad?, de cómo un país como Paraguay no aprovechaba los talentos y que, bueno, que tenía crédito para, digamos, la ganadería, pero no tenía crédito para sus talentos. Ese chico, Benjamín, te cuento, hoy ocupa un alto cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo y vive en Washington. Y su historia, en cierta manera, empezó con aquel evento en el cual diste ese gran discurso que movilizó a mucha gente y luego no solamente ganó una beca, sino que ganó 2 y se fue al INCAE. Benjamín, tu libro es un fantástico recorrido. Creo que yo, por el siglo XX, son más o menos desde la década del 70, desde Vietnam, bueno, un repaso, ¿no?, por los principales acontecimientos
también matizados por tu propia vida. Me encantó eso, digamos, esos matices donde, bueno, comentas todos los viajes, las anécdotas, cómo vas hilando esos acontecimientos globales a la vez que vas comentando esas anécdotas. Creo que es un libro, coincido con un compañero que comentó anteriormente, un libro que deberían leer todos los jóvenes. Con tu pluma, ¿no? Que ya la conocemos, magnífica, con una prosa increíble. Y bueno, también con una reflexión final, ¿verdad? Acerca de cómo en una situación como esta vemos lo mejor y lo peor del ser humano, ¿verdad? Una reflexión también sobre Paraguay, algo que siempre venís haciendo y que yo, como paraguayo, aprovecho la ocasión para agradecerte, ¿verdad? Ese llamado permanente a la reflexión, a la necesidad de volver a los valores, a la ética, ¿verdad? De tal manera a construir un país mejor al que lastimosamente tenemos hoy. Nada más felicitarte, Benjamín. Como te dije, un gran honor, y yo voy a ser uno de los primeros también, que va a divulgar este libro en todas mis cátedras, en todos mis viajes. Te envío un gran saludo desde la ciudad de Concepción, donde estoy por motivos laborales hoy. Es, como sabes, una ciudad rebelde, la ciudad rebelde del norte de Paraguay. Un gran abrazo y felicitaciones. Gracias a ti, Amílcar. Nos quedan 2 minutos. Claudio Marrón, desde Macachín, en La Pampa. Buenos días. El micrófono tuyo, Claudio, el micrófono tuyo creo que no está habilitado. Si lo habilitamos, adelante, Claudio. Buenos días, Benjamín, y buenos días a toda la sala. ¿Cómo has visto el libro y qué te ha impactado? Maravillosamente. Aparte, vivo en la ruralidad, soy un hombre que tiene desde que nací en un medio muy, muy rural, muy vinculado a la naturaleza. Me gustan mucho las plantas. Tengo también un jardín bastante grande en mi casa, pero que tiene poco que ver con el tuyo, que es muy, muy vital, muy subtropical, muy bello, magistralmente descrito. Creo que has hecho una síntesis maravillosa de la evolución de las plantas y una analogía muy grande con la evolución de nuestras sociedades. Creo que las sociedades latinoamericanas todas tenemos muchos puntos en común, más allá de los matices, ¿no es cierto?, que nos ha dado matices que se expresan en el lenguaje, en los hábitos culinarios, en la estética, en las características sociales, por nuestros orígenes migratorios, en el caso de Argentina sobre todo, pero en definitiva la tragedia latinoamericana es común, la tragedia vinculada a la inestabilidad política, a la corrupción, al quehacer cotidiano. Yo soy un hombre de trinchera, en este momento estoy trabajando, tú sabes que trabajamos en una empresa de servicios públicos altamente demandante y a la vez muy pequeña, donde tenemos una pequeña estructura para hacer frente a todo y no tengo por ahí el tiempo, la capacidad y la formación como para llegar a conclusiones tan profundas y tan interesantes como algunas que pude llegar a escuchar hoy de refilón, por decirlo. No pude estar atentamente a las horas y a todas las disertaciones que alcancé a escuchar de una gran profundidad respecto a tu obra, ¿no? Gracias, Claudio, gracias de verdad por tu participación desde Macachín en la provincia de La Pampa. Agradezco a cada uno de ustedes, gracias a los alumnos del Colegio Dante Alighieri, a los que participaron de la presentación de este libro que ya está en venta en las mejores librerías de plaza aquí en Asunción, gracias a 5 Días Televisión y también al programa que anterior, que debería haber estado en el aire hace minutos, y pedimos también gratitud y comprensión por esta posibilidad de poder compartir con ustedes ideas tan brillantes. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes y nos encontramos próximamente para compartir el jardín pandémico en cada uno de los espíritus de nuestros participantes. Buenos días y muchas gracias.